Buenas tardes, profe. Otra vez me habían dejado afuera del aula, no podía entrar. Profe, ya nos íbamos. ¿Ah, sí? Yo Claro, salí y volví a entrar. Se tomó la tarde, la profe nos deja libre. Casi. Hora libre. Bueno, vamos a tratar de ser lo más concretos posibles. Acá tengo toda mi charla del día de la fecha anotada para no divariar para nada, tratar de ser lo más concreta posible y poder liberarlos para que ustedes puedan estudiar. Hacia el final de la clase vamos a hablar un poquitito de los trabajos, que ya los tengo prácticamente todos corregidos. Estuve sábado y domingo trabajando en eso y creo que me quedan un par nada más. Bueno, yo quiero iniciar la clase leyéndoles lo siguiente. Llegan unos hombres, irrumpen en la vivienda, casa, cazuela o choza de una familia, rica o pobre, en una ciudad o en una aldea, en cualquier lugar. Llegan en cualquier momento del día o de la noche, habitualmente de paisano, algunas veces en uniforme, siempre armados, sin dar explicaciones, sin presentar ninguna orden de detención, a menudo sin decir quiénes son y en nombre de quién actúan, se llevan a rastras a uno o más miembros de la familia hacia un automóvil, haciendo uso de la violencia de ser necesario. ¿Qué les parece a ustedes que es esto? Desaparición forzada de personas. Exactamente. Y así lo dijo la Comisión Independiente sobre Cuestiones Humanitarias Internacionales en el año 1986. Esto que yo les acabo de leer, en realidad, es como una especie de primer acto del drama que lleva a la desaparición forzada. Desaparición forzada o desaparición involuntaria de una persona, que obviamente entiendo que se trata de una de las violaciones particularmente más odiosas en materia de derechos humanos. En la República Argentina nosotros fuimos partícipes, ¿sí?, de esta situación durante muchos años en la época de la dictadura militar, del año 1976 al año 1983. Muchos de ustedes, por supuesto, no habían nacido, ¿sí? En esa época yo recién ingresaba a la Universidad Nacional de Mar del Plata, intentando estudiar la carrera que he seguido, y realmente fueron épocas muy complicadas para la República Argentina y para todos los países de Latinoamérica que fueron víctimas de dictaduras militares. Sin embargo, esta cuestión de la desaparición forzada de personas, si bien en esa época nosotros contamos en la historia que hubo más de 30.000 desaparecidos, no es algo que quedó ahí en la historia, ¿sí? Es algo que se repite y se continúa repitiendo, lamentablemente, en muchos países del mundo. Si nosotros tuviésemos que ir a la normativa que nos va de alguna manera proteger contra este flagelo, porque no deja de ser un flagelo, la desaparición forzada de personas, podemos decir que como antecedente, al igual que hablamos en la clase anterior respecto de la esclavitud, contamos con una declaración sobre la desaparición forzada de personas, que es del año 1992, es decir, no es tan lejana. En esa declaración lo que se hacía era definir la desaparición, y esa definición en realidad es la que hasta hoy prácticamente se traslada, luego en el documento internacional, en el tratado internacional, que es la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas, y lo define la desaparición como el arresto, la detención, el traslado, siempre contra la voluntad de personas, o también
respecto de personas que estén privadas de libertad, porque esto también se puede dar cuando hay personas privadas de libertad. Esto se produce de alguna u otra manera a través de agentes gubernamentales. Ustedes saben que siempre que hablamos de violación de derechos humanos, debemos hablar de participación del Estado. Entonces se hace a través de agentes gubernamentales, probablemente de algún sector, también puede ser de algún sector civil, ¿por qué no? También puede ser por grupos organizados, por particulares, pero siempre lo que necesitamos, por supuesto, es el apoyo del Estado, ya sea en forma directa o en forma indirecta. También puede ser que estas personas puedan actuar a lo mejor con autorización de parte del Estado, con el asentimiento de parte del Estado, con la aquiescencia de parte del Estado, y luego, para que esto de alguna manera cierre como desaparición forzada de personas, lo que sucede es que se niegan a dar información respecto del paradero de esas personas, y por supuesto, tampoco reconocen que esas personas están privadas de libertad, y lo que sucede con esta falta de reconocimiento es obviamente sustraerlas a la protección de la ley, ¿sí? De esta manera define a la desaparición forzada el preámbulo de la Declaración sobre Desaparición Forzada del año 1992. La desaparición forzada de personas, yo le diría que es una especie o una forma de sufrimiento, ¿sí? Que la podemos tal vez ver de una manera doblemente paralizante. ¿Por qué? Porque por un lado es una situación de sufrimiento y realmente tremenda para las víctimas, ¿sí? Para las víctimas. Es decir, las víctimas muchas veces son, por supuesto, los principales padecientes, porque muchas veces se los tortura, muchas veces se los digamos, pone en una situación que van a generalmente temer por la pérdida de su vida, ¿sí? Pero, por el otro lado, están también quienes padecen esta situación, que son los miembros de la familia. Los miembros de la familia es, digamos, la segunda pata de esta situación absolutamente tortuosa. ¿Por qué? Porque los miembros de la familia no saben la suerte que corrieron sus seres queridos, no saben, digamos, sus sentimientos son oscilantes porque tienen la esperanza de encontrar a su ser querido desaparecido, a veces la desesperación por considerar que ese ser querido desaparecido obviamente pueden encontrarlo o no encontrarlo y no estar con vida. Digamos que mucho tiempo, muchísimas veces, por lo menos en la época de la dictadura militar, esto sí se dio de esta manera, pasaban muchos años, ¿sí? Desde que ocurría el evento y no se tenían noticias, o a lo mejor esas noticias, a lo mejor, a veces, tal vez, nunca llegaran. La víctima de la desaparición forzada de personas es una persona que se encuentra fuera del ámbito protector de la ley, les decía yo, porque obviamente al haber desaparecido de la sociedad y no saber nada acerca de su paradero, se encuentran de hecho privados, por supuesto, de sus derechos, de todos sus derechos, ¿no? Y quedan a merced de las personas que los han aprehendido. Incluso si la muerte no es el desenlace final, tarde o temprano, cuando termina la pesadilla, quedan libres y esas víctimas pueden sufrir a lo mejor durante mucho tiempo daños, ¿sí? Daños o cicatrices, tanto físicas como psicológicas. Porque el hecho de la desaparición, en realidad, lo que hace es convertir a un individuo, a deshumanizarlo absolutamente, ¿sí? Al individuo, porque hay una brutalidad tal, probablemente sea sometido a torturas, esto por supuesto que muchas veces es con mucha frecuencia que se da de esta manera, hacen que esas consecuencias en cuanto a cómo ha quedado tanto su físico como su psiquis, obviamente
hacen que sea muy difícil su recuperación. Y pues, generalmente lleva mucho tiempo la recuperación de personas que han sido víctimas de esta situación. La familia también sufre una angustia absolutamente lenta, no sabe dónde indagar, en realidad siempre está pensando que hay un peligro mucho mayor, ¿sí? Porque el hecho de no conocer, no tener noticias respecto de un ser querido, por supuesto que trae como contrapartida esta sensación. Es muy importante que ustedes sepan que muchísimas veces las consecuencias que trae una desaparición forzada de personas puede traer, digamos, pueden ser no solamente consecuencias físicas, psicológicas respecto de la persona en sí o de los integrantes de la familia, sino que también pueden ser consecuencias económicas. Estas consecuencias económicas o consecuencias materiales, si quieren llamarlas de alguna manera, se ven agravadas porque los gastos en los que tiene que estar o a los que tiene que enfrentar, lo que tiene que afrontar la familia del desaparecido son muchos los gastos de la búsqueda. Entonces, a veces las distintas legislaciones no autorizan a la percepción de una pensión, de una ayuda, entonces a veces no lo autorizan porque no hay un certificado de defunción. Ustedes vieron que tiene que transcurrir X cantidad de tiempo, a pesar de que en nuestra legislación interna sí contamos con una ley que nos, de alguna manera, avala este tipo de situaciones y trata de sopesar con algún tipo de pensión o de reparación. Pero lo cierto es que hay muchas legislaciones que no lo tienen, y si se pide un certificado de defunción, obviamente, al no tenerlo, la familia se ve inmersa en una marginación económica y social muy importante, porque muchísimas veces las personas desaparecidas son por ahí el sostén de la familia, a lo mejor son el único sostén de la familia. La desaparición forzada de personas es una problemática de orden mundial. No es algo que acontezca en una zona determinada del planeta. Es una problemática mundial y actualmente, por supuesto, ya ha dejado de ser producto de las dictaduras militares porque no existen prácticamente en el mundo. Sin embargo, la situación de la desaparición se continúa repitiendo. Pueden también suscitarse este tipo de desapariciones en situaciones complejas, de conflicto interno, ¿no? Especialmente se utilizan como método de represión a los opositores. Con esto le quiero decir que hay muchísimos países por ahí centroamericanos que tienen graves conflictos internos donde la desaparición forzada se reitera una y otra vez, a pesar que no tengan dictaduras militares que utilicen este método de represión. La desaparición forzada de personas viola una gama inmensa de derechos humanos, ¿sí? No solamente el derecho a la libertad, que va a ser, por supuesto, el primero que a ustedes se les va a ocurrir que se viola con este tipo de flagelo. Pero se viola el derecho, por ejemplo, de reconocimiento a la personalidad jurídica. Se viola el derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, sin duda alguna, ¿sí? El primer derecho. Se viola también el derecho a no ser sometido a torturas o a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, porque esto también ocurre generalmente cuando hay una desaparición. Es muy habitual que venga acompañada también de la violación de este derecho. Derecho a la vida, obviamente, en caso de que sea la muerte el destino final de la persona desaparecida. No todas las personas desaparecidas, obviamente, concluyen de esta manera, pero sí hay un porcentaje muy grande que termina su desaparición con la muerte. El derecho a la identidad, por supuesto que también está violado en materia de desaparición forzada. El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías, que al dejarlo al margen de la protección de la ley, por supuesto que este va a ser uno de los primeros derechos que se van a ver violados. También el derecho a una reparación, a un recurso efectivo, a una indemnización,
también se ven violentados. El derecho a conocer sobre la verdad de las circunstancias de la desaparición. Y luego vamos a ver que la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas trata de hacer mucho hincapié en esto, al consagrarlo como derecho, ¿no? Al conocer cuál es la verdad de la situación y de la verdad de los motivos de la desaparición. El derecho a la protección y a la existencia de la familia, el derecho a un adecuado nivel de vida, por supuesto, el derecho a la salud, sin duda alguna, el derecho a la educación. Digamos que hay una gran cantidad, una gama, prácticamente todos los derechos de los que nosotros hemos venido comentando durante esta primera parte, quedan absolutamente violados cuando hay una desaparición forzada de personas. Cuando hay además desaparición forzada de personas, y estamos hablando de una mujer o estamos hablando de niños, por supuesto que la vulneración es siempre mucho mayor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de grupos que ya de por sí son grupos vulnerables. Cuando estamos hablando de desaparición de mujeres, se le suma seguramente algún tipo de vulneración que tiene que ver con violencia sexual, ¿sí? O que tiene que ver con violencia de algún otro tipo. Digamos, que se le suma al hecho de la desaparición, obviamente, la aplicación de algún tipo de estas conductas. Cuando son niños, por supuesto que se contrarían varias disposiciones, ¿no? No solamente digamos, de toda la normativa que nosotros podemos echar mano cuando estamos tratando de proteger la violación de este derecho, sino que también se va a violentar numerosísimas normas de la Convención de los Derechos del Niño. Porque además, privar al niño de uno de sus padres a causa de una desaparición es también violatorio gravemente de sus derechos, ¿sí? O sea, que podría ser doblemente, porque o bien la desaparición se trata de sus padres y estamos violentándole ese derecho, o porque se trata de la desaparición del niño y entonces a ese derecho se le suman además la violación de todos los otros derechos de los cuales titular. Esta declaración, que les decía, del año 1992, es un conjunto de principios, en realidad, como prácticamente todas las declaraciones, que lo que intentan es establecer una serie de principios respecto de los cuales los estados, digamos, van a tener que tratar de armar toda su legislación interna, acomodar su legislación interna a ese conjunto de principios. Y, por supuesto, que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas representa un crimen de lesa humanidad, al igual que hicimos mención en la clase anterior si estamos hablando de esclavitud. Siempre que hablemos de una conducta sistemática, generalizada, obviamente vamos a vamos a tipificar cualquiera de estas violaciones como un delito de lesa humanidad, ¿sí? En el año 1993 se celebró la Conferencia de Viena de Derechos Humanos. También la mencionamos nosotros la clase anterior. Y esta conferencia acogió, por supuesto, con mucho beneplácito la declaración del año 1992 por parte de la Asamblea de Naciones Unidas, y lo que hizo fue pedir a todos los estados adoptar medidas eficaces tanto legislativas como administrativas, como judiciales y de cualquier otra índole, para tratar de prevenir, para tratar de erradicar, para tratar de castigar la desaparición forzada de personas. Desde el año 1993, la Comisión de Derechos Humanos, que hoy saben que se denomina Consejo de Derechos Humanos, porque ha cambiado su denominación, vienen aprobando distintas resoluciones que lo que tratan es de invitar en forma permanente a los gobiernos para que actúen, ya sea en el plano nacional o en el plano regional, de manera que, digamos, puedan ir dictando normas que, por supuesto,
traten de dar por cumplida absoluta y totalmente esta declaración o esta protección que se hace a nivel mundial contra la desaparición forzada de personas. A pesar de que hoy ya contamos con una convención internacional en materia de desaparición forzada de personas, la declaración sigue siendo un instrumento jurídico muy importante porque sentó las bases de este posterior tratado internacional y sigue siendo de utilidad para echar mano de la misma cuando intentamos proteger este derecho o intentamos hacer valer o recuperar la no violación de este derecho. Antes de la convención del tratado, mejor dicho, internacional sobre contra la desaparición forzada de personas, lo que se hacía era recurrir a otros instrumentos internacionales, tales como la declaración por un lado, pero también a un montón de otros órganos internacionales que protegían contra la desaparición forzada de personas, como por ejemplo el Comité de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Europa, el Tribunal Europeo, por supuesto que también la Cámara de Derechos Humanos para Bosnia y Herzegovina, por ejemplo. Digamos que todos estos órganos internacionales ayudaron de alguna manera a promover los principios normativos aplicables a las desapariciones. En el año 2001, la Comisión pide que un experto independiente examine el marco internacional en materia penal y de derechos humanos para la protección de las personas contra la desaparición forzada de personas o involuntaria, y determine de alguna manera cuáles son las posibles lagunas a fin de asegurar la plena protección a ese respecto, ¿sí? Es decir, hay un enviado especial. Ustedes vieron que en Naciones Unidas contamos con los tratados internacionales, contamos con los órganos creados por los tratados y con estos distintos procedimientos que de alguna manera contribuyen después al dictado de determinadas normas. Ese experto, para que de alguna manera trata de ver cómo es la situación mundial, llamado Manfred Nowat, es quien concluye que ese derecho no estaba consagrado, en definitiva, en ningún tratado universal, ¿sí? Contábamos solo con esta declaración, pero no teníamos ningún tratado universal. Es por eso que la Comisión de Derechos Humanos decide en el año 2003 iniciar la redacción de un tratado del que participaron más de 70 países y numerosas ONG, por supuesto, que contribuyen y mucho para la formulación de estas normas. Y bueno, y logramos entonces la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas del año 2006. En el ámbito regional, nosotros contamos en realidad con una convención previa a esta, que es del año 1994. En ese sentido hemos sido unos adelantados. Nosotros contamos con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que es del año 1994 a nivel regional. Y esta convención interamericana se celebra dentro del marco, digamos, de las instituciones democráticas. Lo que pretende es, por supuesto, avalar los principios de la Carta de OEA, no de Naciones Unidas, porque estamos en el ámbito regional, pero esos principios también consisten en libertad individual, también consisten en justicia social, que, digamos, principios respecto de los cuales debemos dictar normas para lograr su cumplimiento. Es muy importante la Convención Interamericana en materia de derechos humanos porque nosotros la tenemos como antecedente bastante antes de la Convención Internacional. Y ya en esa época, en el año 1994, se decía que la práctica sistemática de la desaparición forzada de personas constituía un crimen de lesa humanidad.
Fíjense ustedes que pasó bastante tiempo hasta que aparece el Estatuto de Roma y hasta que Argentina adhiere al Estatuto de Roma. Sin embargo, ya se consideraba en esta Convención Interamericana que la desaparición era un crimen de lesa humanidad, por supuesto, si se hacía de manera sistemática y generalizada. Define a la desaparición más o menos como la define la Convención Internacional, porque habla de la privación de libertad en forma genérica. La convención por ahí va a ser un poco más de detalle respecto de cuáles son los mecanismos o las modalidades para considerar desaparición forzada, pero la Convención Interamericana de lo que habla es de privación de libertad de manera genérica. Pero sí habla de que tiene que estar, por supuesto, el Estado presente, ¿no? Para que hablemos de desaparición forzada de personas, y habla del otro elemento tan importante como que es negar la información respecto del paradero de la persona desaparecida, y como es también que esa negativa del paradero y el desconocimiento del lugar donde se encuentra la persona desaparecida hacen que no pueda recurrir, no pueda hacer uso, no puede ejercer los recursos legales a su alcance, ¿sí? Esto igual que con la Convención Internacional. La Convención Interamericana habla también de determinados atenuantes, de circunstancias atenuantes y agravantes, por supuesto, pero las atenuantes son muy importantes porque lo que hacen es intentar, de alguna manera, lograr que los individuos puedan testificar si es que tienen conocimiento de ello respecto del paradero de la persona. Y si han sido partícipes de alguna u otra manera, serían circunstancias atenuantes el que ellos puedan dar información y encontrar con vida a la persona desaparecida. ¿Sí? Digamos que es un elemento o es un caramelo para poder encontrar data fehaciente y lograr en definitiva ubicar a la persona desaparecida, que es lo que al Estado y sin duda alguna a la familia del mismo interesa. Otro dato importante en la Convención Interamericana es que insta a que la pena, digamos, sea una pena que tenga una prescripción prolongada. Ustedes vieron que en materia penal las prescripciones son como bastante cortas, ¿sí? Entonces enseguida cae la cuestión penal porque se habla de prescripción de la acción penal. Bueno, lo que se intenta es que en materia de desaparición forzada de personas, esto en el año 1994 estamos hablando, ¿sí? Después aparece obviamente la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, que va a venir a posteriori. Pero lo cierto es que en el año 94 lo que se intenta es que también ya la pena sea lo más extensa, la prescripción, perdón, de la pena sea lo más extensa posible. Y que utilicemos por ahí el delito más grave, la prescripción del delito más grave, para que la misma se dilate y no caiga inmediatamente en una prescripción de la acción penal. Otro dato por ahí relevante o interesante, una nota distintiva de la Convención Interamericana de Derechos Humanos del año 1994, es que no admite la eximente de la obediencia debida. Vieron que esto también estuvieron hablando ustedes por ahí el último encuentro con el doctor Farinella, respecto a obediencia debida u órdenes impartidas por superiores. ¿Sí? No puede avalarse el individuo en esto, porque de ser así, obviamente las personas que reciban tales órdenes o tal instrucción no debe obedecerlas, ¿sí? No puede después cobijarse en ese eximente. Profesora, sí. Después la Convención Internacional adopta todo esto. La Convención Internacional, sí, adopta muchas de estas cosas y por ahí hace un detalle un poquito más prolijo de qué acciones estarían consideradas para desaparición forzada de personas, pero sí adopta muchas de estas cuestiones que yo les menciono que estaban en nuestra Convención Interamericana del año 94. Ahora ya la vamos a ver y vamos a ver por ahí las notas, digamos, lo que más nos interesa respecto de esa convención internacional, ¿sí? Está bien.
hoy por hoy ustedes van a, digamos, pueden echar mano no solamente de esta Convención Interamericana y del Tratado Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, sino también saben que cuentan con el Estatuto de Roma y con la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Entonces por ahí tenemos todo un compendio de normas que realmente van a poder, vamos a poder utilizar en caso de que esto, Dios quiera no, nunca, pero en caso de que esto suceda. Hay un dato interesante también en la convención y que luego se reitera en la convención internacional y lo tienen que tener en cuenta, es que no se aplica a conflictos armados internacionales porque ahí entra a regir ¿qué? El derecho internacional humanitario. Humanitario. El derecho internacional humanitario. Entonces no vamos a echar mano de esta convención si estamos hablando de un conflicto armado internacional porque entran a jugar los convenios de Ginebra y los protocolos, ¿sí? Entonces entra a jugar el derecho internacional humanitario. Bien, entonces les decía que en el año 2006 aparece esta convención, la convención que resultó, la convención internacional, ¿no? Sobre o contra la desaparición forzada de personas, para hablar en términos correctos, resultado de todo el estudio que hacen las ONG y la participación de tantos países en la redacción. Está dividida en 3 partes, la convención, para que ustedes la tengan en cuenta. La primera va a referirse, la primera parte refiere a disposiciones sustantivas que están centradas más que nada en las obligaciones que tienen los estados, ¿sí? Obligaciones que tienen que ver siempre con que los estados tienen que actuar y tienen que tener acciones positivas en materia de derechos humanos. No nos podemos quedar solamente con adherir a tal o cual tratado internacional en materia de derechos humanos y quedarnos cruzados de brazos, sino que el Estado tiene la obligación al adherir de hacer mucho y todo lo que está a su alcance en pos del cumplimiento del tratado internacional. Entonces vamos a tener que ver si hay alguna norma a nivel administrativo, judicial, legislativo, lo que fuere, ¿no? Para, obviamente, dar cumplimiento con ese tratado internacional. La segunda parte de la convención les va a hablar a ustedes del comité, ¿sí? Obviamente establece un comité de seguimiento o un comité de cumplimiento, un órgano de tratado, como tantos otros comités ustedes conocen, que obviamente en la declaración esta parte no existía, ¿sí? Aparte porque era una declaración, ¿no? Que no tiene la obligatoriedad que tiene el tratado internacional. Y la tercera parte habla de los requisitos, bueno, obviamente relativos a la firma, a la entrada en vigor, las enmiendas, las reservas, etcétera, etcétera. El gran avance de la Convención Internacional de la que les estoy hablando es que define el derecho a no ser objeto de desaparición, ¿sí? O sea, consagra el derecho, no nos habla de la desaparición forzada de personas, sino que consagra un derecho humano fundamental, como es el derecho a no ser objeto de desaparición. Y obviamente, como derecho, no va a admitir ningún tipo de excepción, es decir, que no puede estar ni restringido ni suspendido cuando existe una situación extraordinaria, ¿sí? Vieron que la Convención Interamericana, la KDH, hay por ahí un artículo, ¿sí?, que nos habla de cuáles son los derechos que no pueden de ningún modo ser suspendidos en casos de una circunstancia extraordinaria, que para nosotros esa circunstancia extraordinaria es la declaración de estado de sitio. Bueno, en este caso la Convención dice en forma concreta que no puede estar sometido este derecho a no ser objeto de desaparición a ningún tipo de restricción ni de suspensión. ¿Qué nos interesa de esta convención? Bueno, nos interesa fundamentalmente el artículo 2, entre ellos, porque va a ser el artículo que les da a ustedes la definición de cuándo hay desaparición forzada de personas. Profe, Y por supuesto ¿está hablando que de la hay, internacional sí, o de la interamericana? no, de la internacional, que es del año 2006. ¿Sí? La que se divide, que les digo que podemos hacer una división en 3 partes, es la internacional.
El artículo 2 de la internacional les va a hablar de ustedes de la desaparición forzada, cuáles son, digamos, las actitudes, las actividades, las acciones que llevarían a una desaparición forzada, que pueden ser el arresto, puede ser la detención, puede ser el secuestro o puede ser cualquier otra forma de privación de libertad. Pero fundamentalmente esas tres, pero cuando hablamos de cualquier otra forma es para que ninguna de ellas quede afuera. ¿Qué tiene que suceder para que haya desaparición? Obviamente tiene que ser el obrar de agentes del Estado o personas o grupos de personas que actúan con la autorización, con el apoyo, con la aquiescencia, con de alguna manera la participación del Estado. ¿Sí? ¿Cuál es el otro elemento? Viene, por supuesto, seguido de una negativa a reconocer la privación de libertad, ¿sí? O el ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, y la sustrae por ello a la protección de la ley. Pero entonces son tres elementos, porque esta sustracción a la protección de la ley sería una consecuencia de los tres elementos anteriores. El primer elemento es la desaparición a través de todas estas acciones que yo les hice mención. El segundo elemento es la participación de agentes del Estado o de personas con la aquiescencia, con el apoyo, con la autorización de parte del Estado. Y el tercer elemento es obviamente el ocultamiento, ¿sí? Y el no reconocimiento de esta privación de libertad. Puede haber determinadas medidas para prevenir la desaparición forzada de personas que pueden, obviamente, y deben los países utilizar. ¿Cuáles son esas medidas? Primero, la prohibición de detención en lugares secretos. Esto era lo que ocurría en la época de la dictadura militar. ¿Sí? Entonces tiene que estar absolutamente prohibida la detención en lugares secretos para no crear un ambiente propicio a la desaparición. En segundo término, debe haber registros oficiales de las personas privadas de libertad con un mínimo de información. Y esto es algo que en la República Argentina se ha instaurado no hace mucho tiempo, pero si ustedes entran seguramente a la página de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, van a ver que hay un registro, ¿sí?, de personas privadas de libertad, que obviamente debe contar todo Estado para tener una estadística que es sumamente importante a la hora de estudiar estas cuestiones. Entonces, tienen que haber registros oficiales con un mínimo de información, tiene que haber también, o digamos, los estados tienen que arbitrar medios para autorizar a las familias, mejor dicho, autorizar a la persona detenida o privada de libertad a que se comunique con su familia, a que se comunique con sus amigos, a que se comunique con su abogado, de manera tal de no quedar aislado para, obviamente, no fomentar esta situación. También es muy importante que haya una determinada jurisdicción sobre los delitos de desaparición. ¿Y qué quiero decir con esto de jurisdicción sobre los delitos de desaparición? Que los estados tienen que arbitrar medios para dejar a salvo que se extradite o se entregue a otro estado personas que probablemente en ese estado puedan ser objeto o ser sometidas a desaparición forzada de personas, ¿sí? Entonces, los estados tienen que tener un comportamiento de manera tal de siempre dictar normas que de alguna manera eviten que con una actitud de esta naturaleza, ¿sí?, se pueda caer en una desaparición forzada de personas. Eso por un lado. Hay otro artículo que es también muy importante en la Convención Internacional, que es el artículo 24. ¿Por qué es importante el artículo 24? Porque les define a ustedes, les da la definición de víctima, ¿sí? De víctima. Víctima de desaparición forzada de personas. Y es interesante porque no solamente se incluye a la persona desaparecida, sino que también se incluye a toda persona física
que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada, ¿sí? Como es el caso, por supuesto, de los familiares. Esto es muy importante, porque amplía el concepto de víctima. Hay algo que también establece este artículo y que es muy importante, les hice el comentario hace un ratito, que es el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada de personas. Lo consagra como derecho a saber la verdad respecto de las circunstancias sobre la desaparición forzada. La evolución, el resultado de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Ustedes saben que este es un delito de los que se denomina de ejecución continua, porque hasta tanto la persona desaparecida no se obtenga, digamos, la información respecto de su paradero, no se la ubique, continúa siendo, digamos, se continúa dando este delito, ¿sí? Eso es un dato también característico, y hay otra cosa que es importante también en este artículo, que es el derecho a obtener una reparación. Entonces, grábense, víctima por un lado, derecho a conocer la verdad, derecho a obtener una reparación. Es otro derecho que consagra el artículo y que es sumamente importante, que comprende esa reparación no solamente los daños materiales y morales, sino que también procede a la restitución, a la rehabilitación, a la satisfacción y garantías de no repetición, es decir, tiene un concepto de reparación amplio. Ustedes deben haber visto seguramente en la primera parte de la cursada los distintos tipos de reparación de los que hablamos en materia de delitos internacionales, ¿sí? Bien, esto es muy, muy importante. La última, por ahí, disposición de la primera parte tiene que ver con, digamos, otro dato característico en la Convención Internacional es el tema de la apropiación indebida de niños. Esto es algo que se dio muy, muy a menudo durante la época de nuestra dictadura militar, del año 76 al 83, y ustedes saben que a raíz de ello aparecen determinadas organizaciones, tales como Madres y Plazas de Mayo, que sigue teniendo como objetivo la búsqueda de estos niños desaparecidos, ¿sí? Entonces, se refiere a esta apropiación indebida de niños porque ellos pueden ser objeto de desaparición o pueden ser una consecuencia de la desaparición de sus padres, ¿no? Digamos, la desaparición de ellos puede ser una consecuencia de la desaparición de sus padres, como es el caso de los niños nacidos en el cautiverio de su madre. Y obviamente ellos también son sometidos a desaparición forzada. Los estados tienen que proteger, en este sentido, mucho el derecho a la identidad en estos casos, y tienen que bregar por el interés superior del niño consagrado en la Convención de los Derechos del Niño. Estos son los datos, digamos, más relevantes que me interesa que conozcan respecto de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas en su primera parte. En la segunda parte, nosotros contamos con las disposiciones relativas a la supervisión del tratado, y entonces les dije yo que aparece o crea un comité, que es el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, que se le confían 5 tareas fundamentales a este comité. La primera de ellas es examinar los informes presentados por los estados. Ustedes vieron que, digamos, la función más relevante que tienen los comités como órganos de supervisión de los tratados es recibir los informes de parte de los estados donde hacen mención de cómo está el estado en esta materia, ¿no? Cómo está el estado respecto de ese tratado. Entonces, esta es la primera tarea, examinar los informes presentados por los estados. La segunda tarea importante del comité es enviar a los estados las comunicaciones urgentes solicitándoles que adopten todas las medidas necesarias para canalizar y proteger a la persona desaparecida.
Es la primera vez que se le confiere un mandato de esta naturaleza a un comité, porque, digamos, como órgano de supervisión del tratado, no tiene habitualmente otorgada este tipo de funciones, ¿sí? Pero enviar las comunicaciones urgentes se le ha dado esta función como, sí, la segunda tarea es enviar a los estados comunicaciones urgentes solicitándoles que adopten todas las medidas necesarias para localizar y proteger a la persona desaparecida, ¿sí? Insta a los estados a que cumplan con esta función. La tercera tarea que tiene el comité es recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que alegan ser víctimas de violaciones de las disposiciones de la Convención por parte de un Estado, ¿sí? O sea, reciben y examinan las comunicaciones que presentan personas, ¿no?, que alegan ser víctimas de violación del tratado. La cuarta función que tiene el comité es recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte no cumple con las disposiciones que le imponen la Convención. Y de esta manera es como que tenemos como una doble, digamos, un doble control respecto del cumplimiento por parte de los Estados, ¿sí? La quinta tarea es otra de las modalidades que hay en los procedimientos especiales y que ya hemos venido charlando, y que se le adjudica al comité la de visitar un Estado parte, tras, obviamente, haber consultado con el Estado interesado, si llega a su conocimiento información que indica que ese Estado está cometiendo graves violaciones de las disposiciones de la Convención. Entonces se realiza en ese caso lo que se denominan las visitas in loco, ¿sí? Las visitas en el lugar. Bien, esto en cuanto a la Convención. La tercera parte, por supuesto, que yo les dije que era una cuestión de forma, que tenía que ver con de qué manera se adhiere y las ratificaciones, las reservas, etcétera, etcétera. En el año 1980, la Comisión decide establecer un grupo de trabajo, ¿sí? Este grupo de trabajo está compuesto por 5 miembros independientes y el grupo de trabajo se ha ido renovando de manera periódica. Es otra de las formas de Contralor. La función del grupo de trabajo es sumamente importante. No se ocupa tampoco el grupo de trabajo, por supuesto, de las desapariciones que ocurren en el contexto de conflictos armados, porque ya les dije que en este caso va a entrar a funcionar el Comité Internacional de la Cruz Roja, va a entrar a funcionar el derecho internacional humanitario, no es ámbito de competencia de este grupo de trabajo. El mandato fundamental del grupo de trabajo que se crea en Naciones Unidas en el año 1980 para la desaparición forzada de personas tiene como su principal objetivo es ayudar a los familiares de las personas desaparecidas. Esa es la función fundamental, ayudar a los familiares de las personas desaparecidas. ¿A qué? Obviamente averiguar la suerte y el paradero de dichas personas, y además actúa como un cauce comunicacional entre las familias de las personas desaparecidos y los gobiernos, ¿no? Entonces lo que hace es una especie de sostenimiento, de un diálogo, por supuesto, que tiene como objetivo tratar de